pessoal, sejam todos bem-vindos novamente. Meu nome é Liliana Hernandes e nesse é meu show de cozinha. Liliana, você está falando português? Sí, estoy hablando en portugués porque la receta que les traigo hoy es una receta de origen portugués, pero la aprendí en Brasil, en la escuela en Brasil, y se llama bolinhos de bacalao. Así que acompáñenme para ver de qué se trata esta receta. El bolinho de bacalao tienen una forma como ovoide que ya ustedes van a ver más adelante y está hecho obviamente con bacalao. ¿Y qué es el bacalao? Es un pescado que es muy salado y parte del proceso de preparar estos bolinhos es desalar el pescado. Aunque si ustedes consiguen el pescado ya sin sal, pues se van a ahorrar esta parte del trabajo. ¿Y cómo desalamos el bacalao? Bueno, el bacalao, dependiendo de la espesura de su corte, va a tomar más tiempo para desalarlo. Pero básicamente es colocar el pescado, el bacalao, dentro de un envase con agua helada y además cubitos de hielo. Y lo vamos a colocar dentro de nuestro refrigerador y lo vamos a cambiar, le vamos a cambiar el agua cada 6 horas. Y también otro tip es que ustedes vayan probando, cada vez que le cambien el agua, van probando un pedacito del bacalao para ver qué tan salado aún sigue. Porque eso también va a depender cuánto tiempo más necesita para desalarlo. En Brasil comen muchísimo bacalao y sobre todo en Navidad, en Semana Santa, son fechas especiales. Pero no por eso usted no puede conseguir bolinhos de bacalao a cualquier día, en cualquier restaurante, y son una delicia. Es una receta muy fácil de hacer porque tiene muy pocos ingredientes y básicamente lo que necesitamos es el bacalao y papas. Pero las papas también, originalmente, como los preparaban tradicionalmente en Portugal, es con una papa que se llama Asterix. El Asterix, la papa Asterix es la que ustedes pueden conseguir que la piel es así como medio rosada y por dentro es bien amarilla. Pero bueno, si ustedes no consiguen esa papa donde ustedes vivan, pueden hacerlo con cualquier otra papa, pero de las que sean más amarillitas por dentro. Así que, ¿por qué no vamos y vemos qué ingredientes vamos a necesitar para hacer nuestros deliciosos bolinhos de bacalao? Vengan conmigo. 500 gramos de bacalao desalado, de 3 a 4 papas, una cebolla grande, 4 huevos, 65 mililitros de vino blanco, nuez moscada, aceite para freír, perejil, sal y pimienta al gusto. Aquí tengo mi bacalao que lo acabo de sacar del refrigerador. Le voy a retirar el agua. Y ahora ya tengo mi olla con el agua hirviendo, tiene que estar hirviendo y voy a colocar mi bacalao para que se cocine. Bien. Después que comience a hervir, contamos 5 minutos y a los 5 minutos retiramos el bacalao de nuestra olla. El agua que estamos usando para cocinar nuestro bacalao es la misma que vamos a usar para cocinar nuestras papas, así que no boten el agua. Tengo mi cebolla bien picadita, lo que hice fue pasarla por el procesador para que quedara bien picadita. Tengo ya mis papas, que las voy así tal cual con la piel, las vamos a meter en el agua. Aquí ya nada más me toca separar los huevos, claras y yemas de un lado, porque las claras las vamos a batir a punto de nieve, así que vamos a separarlas. Ok, aquí ya tenemos nuestro bacalao, que ya se cocinó en nuestra agua y ahora vamos a esperar que enfríe un poquito para comenzar a retirarle los pedacitos de piel que todavía tiene, que son estas partes blancas, que son duras. Entonces hay que retirarlas. Esto me recuerda mucho cuando hice las empanadas de cazón, que si no han visto el video, aquí les voy a dejar el link para que vayan y lo vean porque es muy parecido el proceso, tan solo que allá el pescado se llamaba cazón. Pero igual es un pescado duro que tiene esta piel que es dura también y este es el mismo proceso, retirarle la piel, retirarle las espinas que consigamos
y ya después vamos a pasar a procesarlo para que quede bien finito, porque lo vamos a mezclar con nuestro puré de papa que vamos a hacer. Ok, entonces yo esta vez, para desmenuzar mi pescado, lo voy a colocar aquí en mi batidora con este accesorio. Ajá, lo pueden pasar o por un aparato de estos pasapapas o lo que le llaman aquí el ricer, que lo voy a usar ahora para mis papas. Lo pueden usar también un molino de estos de donde metemos la carne y sale carne molida, o sea, donde molemos carne, pollo, todo eso. Ahí también lo podrían pasar, o a mano y con un tenedor. Van así triturando y lo van haciendo. Ok, entonces colocamos nuestro bol. Este accesorio. Y ahora lo vamos a colocar en velocidad bien alta y va a ser muy rápido. Está listo nuestro bacalao. Ve que no se llevó menos de un minuto, o sea, segundos. Y así ya está. Miren cómo queda el bacalao. Totalmente triturado, que es lo que estamos buscando. Ok, entonces aquí ya tenemos las papas listas. Una de las formas de saber cuándo la papa está, para quienes están comenzando a hacer esto, es pincharlas con un tenedor. El tenedor también debe entrar fácil a la papa. Eso nos indica que ya está lista. Pero ahora entonces las voy a dejar que enfríen un poco. Y ahora voy a terminar de procesar el bacalao. ¿Y qué significa eso? Que le voy a sacar todo el líquido que todavía tiene. Y para eso me voy a ayudar con uno de estos que le llaman coladores de tela. Y entonces hacemos como un bultico. Y ahora vamos a exprimir nuestro bacalao. Miren el agua que sale, que no es bastante como para que escurra aquí en mi bol, pero este líquido va quedando en el pañito. Bueno, tienen que sentir los pañitos están empapados. Entonces el líquido que tenían se quedó ahí en mis pañitos, en mis coladores de tela. Entonces aquí ya tenemos nuestro bacalao, ya está listo para recibir el resto de los ingredientes. Si te ha gustado lo que has visto hasta ahora, no olvides de suscribirte y comparte este video. Gracias. Las papas tradicionalmente las trituraban o las hacían puré con un tenedor. Y ya estaba lista nuestra papa. La voy a colocar de una vez aquí en mi pescado. Voy a usar mi pasapapa, así pongo mi papa y presiono y miren cómo sale la papa. Ahora mezclamos esto que tenemos aquí, que es nada más la papa y el bacalao. Podemos ir agregando nuestros ingredientes. Aquí voy a agregar la cebolla. Ahora agregamos nuestra nuez moscada. Si pueden conseguir la nuez así fresca como está y la muelen en el momento que la vayan a usar, es muchísimo mejor. Es igual que la pimienta recién molida. Esta está recién molida. Agrego. Aquí, antes de agregar los huevos, tenemos que estar bien seguros de que la mezcla ya está fría, porque o si no, se nos va a cocinar el huevo y eso no lo queremos. Entonces aquí sentimos, sí, está como temperatura ambiente, ahí ya podemos agregarlo. Rompemos un poquito aquí las yemas y la agregamos.
Las claras las tenemos ahí apartadas porque se las vamos a agregar ya de último. Y son claras batidas. Aquí yo puedo agregar un poquito de mi pimienta. Tienen que estar muy pendientes con el tema de la sal en nuestros boliños de bacalao, porque el bacalao es salado. Y a pesar de que ya pasó el proceso de desalarlo, entonces tenemos que estar muy pendientes, ir probando a ver qué tan salado quedó. Aquí le agregamos nuestro vino blanco. Entonces aquí nos faltaría agregar, aparte de las claras de huevo que vamos a batir ahorita, nuestro perejil, o lo que le llaman en portugués la salsiña, o en inglés que es el parsley. Entonces ya más o menos yo la piqué. Aquí vamos a picarla así bien pequeñita. Ok, entonces aquí ya tengo mi perejil picadito y ahora se lo voy a agregar aquí a mi mezcla. Esto también es al gusto de cada quien. La idea no es que el boliño quede verde, no, pero que sí, después de cuando lo friamos, se va a percibir muy fácil de que tiene algo verde. Entonces vamos agregando y vamos mezclando. Ahora voy a mezclar con la mano. Ok, y ahora así ya mezclado, vamos a batir nuestras claras. Ok. Que queden a punto de nieve. Un pico firme. Ok, entonces aquí ya tenemos nuestras claras batidas. Miren. Entonces se la vamos a agregar a nuestra mezcla y la vamos a ir incorporando. Ok, está lista ya mi mezcla y ahora vamos a freírlos. Ok, entonces aquí ya tengo mi aceite caliente. Entonces la forma de hacer nuestros boliños, bueno, primero, miren, siempre coloco un pedacito de lo que yo vaya a freír y lo lanzo al aceite para ver si ya está listo para freír. Miren, ahí enseguida ya flotó y ya está burbujeando, entonces sí, me indica que sí puedo colocar mi mezcla. Entonces, agarro una porción aquí de mi mezcla, no mucha, más o menos que quepa en la cucharilla. Entonces, lo que voy a hacer es pasarla a la otra y la paso así como rasando hacia abajo, y ahora esto mismo lo hacemos con la otra y la voy pasando. La idea es que le vayamos dando como una forma así, como justamente como lisita de todos los lados. Miren, así. Y así entonces la ponemos a freír. Miren, entonces ellas se doran muy rápido y este es el color que estamos buscando. Miren qué belleza. Porque recuerden que ya lo que tenemos allí, que tanto el bacalao como la papa ya está todo cocido. Entonces, miren, así quedan nuestros boliños de bacalao. Los paso aquí a mi papel absorbente y ve que ellos flotan también cuando ya están. Y ya retiro mis boliños. Miren qué belleza, miren cómo se les ve el perejil, lo que yo les decía. Y bueno, yo voy a terminar de freír todos mis boliños y nos vemos en un ratito cuando ya termine. Bueno, y como siempre, el momento más esperado de este video, y es la degustación de estos deliciosos boliños de bacalao. Así que, bueno, vamos a servirnos. Esto huele delicioso. Y aquí es simplemente
Si ustedes quieren ponerle una salsita con lo que ustedes quieran, obviamente pues para pescado o le echan limón, es a gusto de cada quien. A mí me encantan así, así que bueno, con permiso, yo voy a probar mis boliños de bacalao. Maravilloso, una delicia, como dirían en Brasil o en Portugal. Miren cómo quedan por dentro. Es una delicia, o sea, espectaculares. Miren, suavecitos. No, es demasiado. Así que ustedes no dejen de prepararlos porque de verdad no se van a arrepentir. Y bueno, si les gustó este video, entonces ya saben, regálenme un like, suscríbanse, compartan. No dejen de compartir estos videos, que el mundo entero se entere de las recetas que mi show de cocina les trae. Como siempre, con muchísimo cariño. Y por supuesto, no olviden darle a la campanita para que les avise en cuanto yo suba otra deliciosa receta. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Bye.